Cuando oímos esta frase tan repetida por el Señor, de cierto os digo, hay que notar lo desinteresada que suena cuando la recibes. El que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, nos dice el Evangelio de Juan. El Mesías no definía grandeza por el tamaño de la obra, sino por la fidelidad de alguien en haber hecho lo que se le mandó hacer. En este sentido, el éxito de sus discípulos fue el testimonio fiel de que su propia labor había sido bien realizada en ese llamado método de Cristo, de formar a aquellos 12 normales hombres para incendiar el mundo entero. Y te invito a leer el primer libro de Samuel, capítulo 18 y versos del 7 al 9, donde dice: mientras danzaban, las mujeres cantaban diciendo: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Saúl se enojó mucho y le desagradaron estas palabras, pues decía: a David le dan 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Que el Señor bendiga su palabra. No hay en el pueblo del Señor figura más triste que la de un líder, que la de un pastor que tiene celos de los logros de otros, sobre todo de sus seguidores. Tal persona siempre va a estar dominada por las sospechas, por el miedo, e inevitablemente su servicio sufrirá las consecuencias de estas actitudes. La derrota de Goliat fue una gran victoria para los israelitas, y el cántico de las mujeres no hacía más que proclamar lo que era evidente a los ojos de todo el pueblo. Paralizado por la indecisión y el temor, el rey Saúl no proveyó la dirección clara y decisiva que sus hombres necesitaban en ese preciso instante. Fue el joven pastor de Belén que desplegó una actitud de coraje y de valentía. Sin embargo, en ningún momento David hizo alarde de su proeza. El pueblo fue el que proclamó su grandeza y el que le honró. Aún mientras la gente festejaba, sin embargo, el corazón del rey se llenó de ira y de pesar. El historiador de ese momento nos hace partícipes de una decisión nacida de esta experiencia. Desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. En esta frase está la clave del problema. Una vez que un siervo ha permitido que los celos y la envidia se apoderen de su corazón, siempre verá negativamente el trabajo de los que están a su alrededor. Su juicio estará permanentemente opacado por la amargura de su propio corazón, y en estas condiciones gran parte de su tiempo estará enfocado en buscar la manera de descalificar la vida de los demás. Él sigue siendo crítico con los demás, quizás porque no se está examinando a él mismo ni lo que está dejando de hacer, y verá toda acción de sus seguidores como una amenaza para su propia posición, porque algunos piensan que el servicio a Dios es más una progresión personal que un servicio abnegado. De hecho, esto podría ser el resumen del resto de la vida del rey Saúl, quien se dedicó con fanatismo a intentar extinguir la vida del rey David. Él es en esta reacción que un cristiano frente al éxito de otros se ve su verdadera grandeza cuando le honra. Un cristiano maduro no tiene temor a ser tapado por el ministerio de otro, sino que trabaja para que los demás avancen y alcancen su máximo potencial en Cristo. Al igual que un padre con sus hijos, no tiene mayor alegría que la de verles desarrollarse y prosperar en todo lo que hacen. Con espíritu de generosidad invierte en sus vidas, los anima y hasta procura que ellos lo puedan superar, entendiendo que lo suyo no es la máxima expresión de grandeza posible. Y recuerda, Jesús intercede por nosotros para que seamos sal y luz en este mundo,
para que nos esforcemos en vivir una vida que apunte hacia aquel a quien servimos, a Cristo Jesús, Señor nuestro. Y te invito a orar conmigo en esta mañana. Padre, ayúdanos, Señor, a tener la suficiente humildad para tener el concepto de nosotros mismos que debemos tener. Nosotros, Señor, no somos los protagonistas de nada. No permitas que esta mentira se aferre a nuestro corazón. Señor, ayúdanos, Señor, a ser mentores de otros, Señor, para que ellos se desarrollen en el ministerio del Señor, en el ministerio de Cristo, en la extensión del Evangelio, para que la gloria solo le pertenezca a aquel que la merece, a Cristo Jesús, Señor nuestro. Y te invito para que ores en ese sentido cada mañana, que la gracia del Señor te acompañe. Señor, te ruego, Dios mío, que bendigas a nuestras autoridades, Señor, que tu gracia se derrame sobre ellos. De la misma forma a nuestros hijos, nuestros colaboradores, Señor, para que en tu bondad podamos dar el ejemplo necesario, justo, y que ellos puedan desarrollar sobre el cimiento de lo que nosotros hayamos podido sembrar en ellos. Que tengas un precioso y excelente día en Cristo Jesús. Amén y amén.